analista político, docente universitario. Es Miguel Antezana y yo quiero agradecerle muchísimo a Miguel que se haya animado a estar con nosotros. Bienvenido. Carlos, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, en este momento no son pocos los sectores de sociedad civil que le están demandando al gobierno la necesidad de resolver este conflicto haciendo política. O sea, si tú eres ejecutivo y estás ahí para ordenar la casa, haz política y resuelve. Es que tampoco se puede tener a la policía todos los días soportando enfrentamientos y enfrentamientos. Alguna solución tenemos. En términos políticos, ¿qué debería, Miguel, hacer el gobierno? Bueno, yo creo que para empezar debería tener un análisis correcto de la situación, porque me parece que hasta ahora no lo ha logrado hacer. Todos los movimientos que ha hecho a nivel de lo que es la gestión pública, lo que es la resolución de conflictos, lo que es el enfrentar a esta situación que vivimos desde hace bastantes días, han sido fallidas. Y seguramente es porque ha estado rodeada de personas no capacitadas para aconsejarle adecuadamente. Todo lo que ha hecho hasta ahora Dina Boluarte ha repercutido negativamente en la reputación del gobierno. Pero también hay algo importante. Este mensaje repetitivo del diálogo, este mensaje repetitivo de sentarse a concertar, cae también en un vacío porque no sabemos quiénes son las cabezas del otro lado. No hay interlocutores, ¿no? Entonces, ¿con quién vas a sentarte a dialogar? Si precisamente además por el nivel que se ha llegado de violencia, por el nivel que se ha llegado hasta de muertos, ¿quién va a querer ejercer el liderazgo, dar la cara de ese grupo violento? Entonces caemos en un sinsentido, porque entonces está hablando al aire y no va a sentarse con nadie. Nadie va a querer asumirle el costo de esas muertes. Sin embargo, a pesar de eso, hay sectores políticos claramente señalados a nivel regional y a nivel también del Congreso, que no les interesa que se llegue a una solución, porque en la medida que se mantenga el caos, viene precisamente la presión hacia ese discurso también que tiene 4 ejes: la renuncia de Dina Boluarte, la supuesta disolución del Congreso, la convocatoria de elecciones para allá lo más pronto posible, y el cuarto que se ha ido desinflando bastante, que es el de la Asamblea Constituyente. Entonces, mientras no haya una visión clara, estratégica de parte del gobierno, entonces lo que va a hacer simplemente es echarle gasolina al fuego y mantener esta crisis en general. Miguel, permíteme entonces ponerme maximalista. Si yo gobierno no soy capaz, políticamente hablando, de acotar una situación como esta, ¿para qué gobierno? ¿Para qué me quedo en el gobierno? Por supuesto. Pero también hay que ver las consecuencias de todo esto. Exactamente, ese es el tema. Porque, ¿qué pasa? Vamos a suponer que se dan todos estos pasos de la gente que estás pidiendo en las marchas. Renuncia a Dina Boluarte. Ajá. ¿Y quién asume? Asume el presidente del Congreso. Ese ente que también quieres que se autodisuelva, pero tiene que asumir el gobierno. Vamos a suponer que lo convoque inmediatamente a las elecciones. Pero es una convocatoria de elecciones con las mismas reglas del juego, con los mismos partidos políticos y seguramente con la misma gente que estuvo postulando en los últimos años. Entonces, estamos simplemente cambiándole de vestido a la crisis. Sin embargo, fíjate que la solución que supuestamente sería la renuncia de Dina Boluarte, porque como tú dices, no gobierna, pero ¿quién va a gobernar? ¿El presidente del Congreso? Yo estoy seguro que si el presidente del Congreso asume el mandato presidencial, las protestas van a continuar. Ahora simplemente van a cambiar de foco. Ya no es renuncia a Dina Boluarte, va a decir renuncia, no sé quién asuma la presidencia en ese momento, porque también se dice que se elegiría una nueva mesa directiva. No sería necesariamente Williams, ¿no? Creo que eso podría generar incluso hasta más conflicto. Exacto. Entonces, y también por ahí se tejen escenarios que otra vez que quieren colocar a alguien de tal partido, tal o cual. Entonces, fíjate que es un círculo vicioso. Sí, es verdad. Es una crisis constante, pero que no vamos a solucionar nada con convocar elecciones inmediatamente, porque la regla del juego, el tema de la reforma política y electoral no se ha hecho hasta ahora. Pero Miguel, el otro día vino Tuesta, estuvo acá con nosotros, Fernando Tuesta, y hablamos de este tema. Y él planteaba esta hipótesis: siempre elecciones, aún con todos esos pasivos, es una bocanada de aire. O sea, es siempre una oportunidad. ¿No es mejor jugársela por esa oportunidad? Pero vamos a seguir con el tema del menos malo. Yo estoy bastante escéptico con las reformas que se están planteando. Es más, yo también fui bastante crítico con las reformas anteriores. Entiendo. Yo considero que precisamente tú no puedes haber empoderado, sobreempoderado a los partidos políticos sobre la base que los partidos políticos precisamente son organizaciones, algunas inclusive tildadas de criminales. Entonces no podemos seguir confiando en que los partidos políticos nos van a sacar de la crisis. Eso es falso. Yo creo que tiene que reempoderarse a la gente y ver cómo podemos generar nuevas formas de organización para que haya una mayor participación política. ¿Qué profesional, qué persona que esté consciente, que quiera
jugársela por el país, va a querer ser militante de partidos tan desprestigiados. ¿Quién va a querer postular a una nueva elección si precisamente estás dándole el poder a los partidos políticos? Y hay que tener dinero, hay que tener logística, hay que tener tiempo para organizarse. Y para una elección, lo más rápido posible, como se está planteando, no se puede hacer. Entonces vas a limitar la participación política. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido entonces esa bocanada de aire en esta crisis? Okay. Miguel, en tu experiencia como desde la mirada más comunicacional, ¿crees que sería útil que el gobierno nombrara, digamos, a un representante nacional para el diálogo que esté ajeno al gobierno? Pienso en la Iglesia, que se ha mostrado sumamente conciliadora y que se ha ofrecido ella misma para mediar en la medida de lo posible. En Puno, por ejemplo, la presencia de las vicarías y de los obispos es muy importante. ¿Te hace sentido una presencia como esa o crees que no? ¿Es el Ejecutivo el llamado? No, yo creo que sí es posible, es una salida, un intermediario, una persona distinta que precisamente pueda no solamente tratar de generar este orden e unir las partes que están disueltas, sino también que pueda ser el vocero del gobierno, porque tenemos muy malos comunicadores en el gobierno. No sé si la Iglesia en este momento sea la llamada a ser ese actor, porque recuerda que también ha habido manifestaciones del lado de la Iglesia a favor y en contra, y precisamente no ha tenido esa neutralidad que se espera en situaciones como esta. También muchas veces se llama el tema de la concertación nacional y también cosas que no han funcionado. Es posible inclusive también llamar a una persona que no tenga que ver nada absolutamente con política. ¿De pronto? Porque ese es precisamente el gran error. Buscamos a algún político, algún hombre conocido para que salga a resolver una crisis. Pero si la crisis precisamente también tiene un origen político de trabajar con la misma gente durante mismos 30 años. Entonces ahí puede ser una salida, puede ser inclusive ver una persona que no tenga que ver absolutamente nada con esta situación para ver qué buenos oficios puede hacer para encontrar una salida, tanto política, social, económica, porque también está teniendo un impacto económico terrible toda esta crisis. Ahora, mi pregunta partía de la buena fe de entender que los grupos que han planteado este desafío al gobierno están dispuestos a dialogar o a transar y hasta el momento no se ha percibido que haya esa disposición, salvo lo que tú has mencionado, ¿no es cierto? Cierre del Congreso, que es inconstitucional, renuncia de Dina Boluarte, adelanto de elecciones, ¿no es cierto? Y en algunos casos también han pedido la liberación de Pedro Castillo, algo que sin duda es inaceptable e imposible porque ya está en manos del Poder Judicial. Ahora, Miguel, ¿qué puede haber molestado más al ciudadano de a pie que se expresa en las manifestaciones en las calles? ¿El viraje de Dina Boluarte hacia la derecha y a sentirse cómoda con la derecha conservadora del Congreso? ¿O el haber traicionado la propuesta política de Pedro Castillo? Mira, yo creo que aquí previamente habría que decir algo. Estamos peligrosamente en el umbral de una situación de anarquía. Una situación de anarquía que se basa en la ignorancia, en el desconocimiento, que está generando precisamente la gran desinformación en torno a toda esta situación. Este discurso de que Dina Boluarte es una dictadora, que usurpó el poder porque el Congreso la puso y quitó a Castillo, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que muchas de las personas que están protestando, mucha de la gente que viene del sur del país, cree eso y está luchando por eso. Sin embargo, no se le ha dicho que Dina Boluarte, y ahí pego con lo que tú dices, Dina Boluarte formó parte de esa plancha presidencial con Pedro Castillo. Que si bien es cierto, ahora no está siguiendo esos lineamientos, ese discurso de Pedro Castillo, ese tema de la Asamblea Constituyente y todo lo demás cosas, pero ya está constitucionalmente en ese lugar. Ahora, ¿qué cosa tenemos que hacer? Claro, ella cometió un gran error el primer día que asumió el mandato de decir que nos quedamos hasta 2026, cuando debía ser un discurso simplemente de transición. Yo creo que en este momento ella no ha definido hasta ahora, después de un mes, cuál es su lineamiento de gobierno. ¿Qué cosa es lo que va a hacer? Porque claro, apenas llegó, comenzó a alimentarse de esta situación de disturbios y todos estos discursos que hay. Mientras ella no tenga claridad en qué cosa es, va a tener enemigos por todo lado, del lado de la derecha, del lado de la izquierda, en fin, no sabemos exactamente hacia dónde nos está llevando ella. Por eso es que también esa misma falta de gestión alimenta el discurso de la renuncia, alimenta el discurso del caos. Y otra cosa que también está funcionando muy mal
es el tema del manejo de la inteligencia a nivel de las fuerzas policiales. Si por algo ha brillado la inteligencia en este país, pues por la ausencia de inteligencia. Lo que ha pasado este fin de semana con la Universidad de San Marcos. ¿Qué piensas, la Miguel? intervención a los manifestantes. No, eso ha sido terrible. Por un lado, supuestamente, la rectora de la Universidad de San Marcos había pedido que la policía se acerque solamente para destrabar la puerta. ¿Qué podemos entender por destrabar la puerta? ¿Que son porteros? ¿Qué cosa es eso? El ministro del Interior diciendo que no estaba enterado, se enteró por televisión que estaban haciendo la intervención de la policía. O sea, todo ha sido un caos. Han tenido más de casi 200 detenidos y todos han tenido que ser liberados. Entonces, toda esta situación caótica precisamente alimenta la mala reputación del gobierno, alimenta esa idea de por qué está ahí, qué está haciendo desde el gobierno. Y mientras no encuentre precisamente ese norte, no encuentre quizás, como tú dijiste, ese intermediario que pueda poner orden y a ver qué hacemos, cómo nos ponemos todos de acuerdo y salimos de esta crisis, va a seguir y se va a incrementar. Ahora que has mencionado al ministro del Interior, lo pude ver el fin de semana en varios programas periodísticos, siendo entrevistado, dando sus declaraciones, pero nunca reconoció niveles de responsabilidad política respecto a las 55 personas que han muerto en las últimas semanas en este país. ¿Crees que el gobierno debe asumir su responsabilidad política? Por supuesto, tiene que asumirla. Tiene que asumirla porque precisamente parte de la estrategia comunicacional que debiera tener el gobierno, aparte de la empatía que muy pocas veces lo ha tenido, es tener la responsabilidad de asumir sus errores. Sí, lamentamos los muertos, pero la gente quiere saber qué vas a hacer con eso. Claro. Una respuesta política y una respuesta de gestión pública. Respuesta política, seguramente cambiando las cabezas de los ministerios que están en... Por ejemplo, ahí tenemos eso. Pero a nivel de gestión pública también, ¿cómo vas a enfrentar toda esta situación? Se anuncia para mañana una nueva marcha. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sacar a la policía nuevamente, reprimir gases lacrimógenos? ¿Vas a hacer más de lo mismo? ¿Vas a contribuir a la búsqueda precisamente de un muerto en Lima para que esto entonces sea un nivel caótico elevado? Pero además mira la complejidad de lo que estamos hablando, que hoy día el premier Otárola estuvo en la Fiscalía rindiendo una declaración para una investigación preliminar en relación a los 55 muertos. O sea, hay un tema fiscal abierto, si partimos de la base que la fiscal Benavides va a ser objetiva y centrada en este tema, ¿no? Sí, pero yo no veo, como te digo, un norte. Yo no veo una estrategia en el gobierno para enfrentar esta crisis, enfrentar las protestas. No lo veo. Y están pasando los días e insisto, su inoperancia alimenta las protestas, alimenta la extensión de las protestas. Ya va a seguir viniendo gente ahora del centro del país, se están concentrando para seguir viniendo a Lima porque ven que ha sido un fracaso la acción del gobierno. Y cuando comienza a hacer eso, entonces la desconfianza crece a nivel generalizado y se va a ver presionada entonces ahí a renunciar. Pero porque ya va a perder el apoyo entonces de las personas que todavía creen en ella. Pero fíjate que estamos centrando nuestra conversación en el Ejecutivo y acá hay un Congreso que está pasando piolísima en este asunto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la responsabilidad del Congreso para ti? No solamente el Congreso, los gobiernos regionales están calladitos. Lo único que les interesa a los gobiernos regionales es precisamente apoyar las protestas, pero no miran la paja en el ojo propio. Porque entonces estamos hablando de recursos mal utilizados, de millones en el canon minero que no se han ejecutado y zonas de alta pobreza. Pero se lo están haciendo de una forma soterrada, porque ningún gobierno regional ha planteado abiertamente su posición a favor de los manifestantes. Claro, pero dicen que apoyan la renuncia de Dina Boluarte, o sea, veladamente apoyan a las protestas. Y por el lado del Congreso también, fíjate que están muy calladitos. Exactamente. Están muy calladitos porque en manos de ellos están las reformas políticas y electorales que regirían a esas posibles elecciones. A ellos no les interesan las reformas de fondo, a ellos les interesan las reformas que pudieran beneficiarles. Retorno a la bicameralidad y otra serie de cosas, la reelección de los congresistas, pero todo lo que la gente pudiera estar pidiendo en reformas políticas no les interesa y no lo van a hacer. E inclusive la segunda votación para las elecciones adelantadas pareciera que está en peligro. Pareciera que la misma izquierda va a boicotear y no habrían elecciones adelantadas. Pero si no se ponen de acuerdo ni siquiera para adelantar la legislatura, mañana dicen que quizás voten el tema, es de una irresponsabilidad absoluta. Para el 15 de febrero. ¿Te imaginas? Entonces, se van de vacaciones además. Y fíjate cómo se está alargando la crisis.
Y ahí tenemos a un coprotagonista de esta crisis, que es el Congreso, precisamente por su ineficacia de cómo enfrentar las cosas. Yo creo que la situación, y esto no es por ser profeta del desastre, pero esto va a continuar. Vamos a seguir días, quizás semanas de crisis, y cuidado que esta ausencia de estrategia del gobierno contribuya a que la crisis incremente. Pero ojo, Miguel, eso es bien peligroso. Ya en Madre de Dios hay desabastecimiento, gasolina y comida. En Ica hoy han comenzado a haber disturbios. De población contra población, Exactamente. lo cual es muy peligroso, Miguel. Y la gente que comience a ver el impacto en su economía, en su bolsillo, que se dé cuenta, simplemente le va a echar la culpa a Dina Boluarte. No va a relacionar que esto es por los disturbios, por los propios... No, ellos simplemente van a alimentar entonces la crisis. Estamos en un círculo vicioso muy peligroso. Muy peligroso. Miguel, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber compartido tu mirada en relación a este tema. Muchas gracias. Miguel Antezana es docente universitario y analista político, experto en comunicación corporativa. Ha estado con nosotros para hablar de lo que él percibe es una crisis sistémica que no tenemos en el mediano plazo forma de entender cómo va